Hola viajantes, bienvenidos a la segunda parte del vídeo de Italia en miniatura. Si en la primera parte os mostré las 273 miniaturas de Italia, en esta vamos a dar una vuelta por el monorail, una vuelta en las góndolas por Venecia, la zona de Italia y un extra que os he guardado al final. Bueno, pues vamos a empezar el recorrido con el monorail, que aquí se llama monorotaia. Tiene 730 metros de longitud. Está electrificado con 12 motores que producen cada uno 4 caballos de fuerza mediante corriente alterna. El tren tiene 30 metros y tiene capacidad para 70 personas en 12 vagones y alcanza una velocidad máxima de 12 km por hora. Está suspendido en el aire a una media de 6 metros sobre el suelo. Hay unos lugares que está un poquito más alto y otro un poquito más bajo, pero más o menos a unos 6 metros. Desde aquí, aparte de todo el parque, que ya habréis visto en la primera parte, se ven las otras atracciones que hay en el parque, que están aquí en la zona detrás donde te montas en el monorail, que son el Areventura, que es lo de para escalar los árboles, una zona que hay para que los niños escalen, el Cinemagia 7D, que es una experiencia cinematográfica inmersiva, Experimenta, que es un pabellón dedicado a la física, que se inauguró además en 2021, tiene el Giostra Cavalli, que es un carrusel, la escuela de conducción interactiva, que es los niños entre 6 y 12 años pues pueden aprender a conducir en un Fiat 500 que les enseña, ¿no? Hay como un profesor y cuando acaban, pues por 3 euros les dan un carnet de conducir. Luego está el Luna Park de la Scienza, que es un parque de la ciencia, que es un pabellón de 420 metros cuadrados que acoge exposiciones científicas didácticas en 10 secciones, con laboratorios interactivos y tecnologías experimentales. Luego está también el Papamondo, inaugurado en 2021, que es un aviario de lobos donde puedes loros, no lobos, donde puedes entrar. Entonces hay loros, hay papagayos, entonces puedes ponerte uno en el brazo y hacerte una foto y tal. Luego está Pinocho, que es una especie de como un trenecito de la bruja, pero a través de la historia de Pinocho, de Carlo Collodi. A ver, estando en Italia, pues tiene que ser Pinocho. Luego está el Playmart, que es un estadio de béisbol, el Tirachinas, que es una atracción que es como una especie de onda y que los lanza a los visitantes a 55 metros de altura. Esa no la probamos nosotros. Luego está la Torre Panorámica, que es como un globo aerostático. Y luego está la vieja sellería, el antiguo aserradero, que es la montaña rusa acuática, que como extra vais a poder ver al final del vídeo que grabamos mientras estábamos tirándonos por ahí por la montaña, la vais a poder ver después. Os voy a hablar un poquito del parque mientras vamos. Ves que el trayecto
son unos 5 o 6 minutos tal, pero bueno, para que sepáis un poquito de la historia. El parque se inauguró el 4 de julio de 1970, siendo el cuarto más antiguo de Italia, y vienen 500.000 de visitantes al año, más o menos. Cuenta con 273 modelos de poliuretano en un área al aire libre de 85.000 metros cuadrados, más o menos. Entonces está todos los monumentos italianos que habéis visto en la primera parte del vídeo, y luego pues hay también la zona de Europa, que es donde acabó el vídeo de la primera parte, donde vais a poder empezar ahora a verlo. Después del canal de Venecia os voy a enseñar todas las miniaturas de Europa. Y luego hay una reproducción a escala de 1.5 de 119 edificios de Venecia, mientras se da un paseo en góndola, que es lo que os voy a enseñar en cuanto acabemos aquí el trayecto en el tren. Vamos a dar una vuelta en góndola para que veáis esta zona, y luego vamos a la zona de las miniaturas de Europa. Bueno, pues ahora vamos a llegar al Gran Canal para montarnos en una góndola que nos lleve por Venecia. Esta es una de las maquetas más destacadas de aquí del parque, y que cuenta con una reproducción a escala 1.5 de 119 edificios de Venecia. Cuenta con una superficie de 6.600 metros cuadrados. Por ejemplo, el campanile de San Marcos alcanza una altura de 20 metros. Entonces tú te puedes montar aquí en la góndola y paseas por una reproducción del Gran Canal con una audioguía de Giacomo Casanova, ni más ni menos, que te va contando un poco pues por dónde vamos pasando. Veis que de todas maneras a los lados se ven figuras de gondolieros con un poquito de gente y tal. Son maquetas más grandes que las que hemos visto en la zona de Italia o en la zona de Europa, pero la verdad que es una pasada. En algún momento os enseñaré, porque un par de días después de esta visita estuvimos en Venecia y dimos una vuelta en góndola. Entonces, el original es mucho más bonito, pero la verdad que esta reproducción está muy bien hecha. Os voy a dejar de todas maneras con un poquito de música italiana de fondo, en plan ASMR, para que disfrutéis de las vistas. Y en cuanto acabemos en el canal, vamos a ir a la plaza de San Marcos, que está también hecha a esta escala, os la voy a enseñar, y de ahí nos vamos a la zona de Europa.
Bueno, habéis visto que el paseo es una maravilla. Entonces aquí llegamos a la plaza de San Marcos. Aquí me siento como Sisi andando. ¡Es viva la mamá! Precioso, ¿eh? O sea, se lo han currado mogollón. Llegamos al campanile. Ahí arriba he estado yo. Fue esto nuestro viaje de novios. Bueno, viaje de boda. Estuvimos en Verona y en Venecia, y en Trieste. Es aquí la plaza de San Marcos. Preciosa. Espérate, que ahora no hay nadie aquí. Mirad qué bonita. La han hecho súper bonita, la verdad es que sí. Está claro, hecha en miniatura, pero es muy bonita. Muy original, o por lo menos me lo parece a mí. Vaya tela. Bueno, pues nada, aquí de la plaza de San Marcos vamos a seguir con el vídeo. Bueno, pues ahora que ya hemos visto Italia, vamos a ver a Europa en miniatura. Como veis aquí, Benvenuti in Europa en miniatura. Esto es Viena. Mirad el monumento a Strauss. Este lo tenéis en un vídeo en mi canal, este monumento. Si no lo habéis visto, echarle un ojo. Strauss, la estatua es dorada, buenísima. El Palacio del Belvedere, este lo tenéis en un directo. Os hice la última vez que fui a Viena, hice un directo. ¿Veis? Este es el Belvedere de arriba, con las moneditas. El castillo del Belvedere superior. Es aquí, Eugenio de Saboya, tal, no sé qué. Este lo tenéis también en un vídeo en el canal. Veis aquí la bandera de Austria, un par de cosas de Austria. Luego tenemos aquí, ¿esto qué país? Bosnia, ¿no? Bosnia. Pochitel, ¿cómo se diga esto? Torre del Orologio, la torre del reloj, la mezquita, la torre de Graván y el Kapetanovich. Bueno, lo que sea todo esto. Pero buenísimo. Ahí la bandera. Y hay un puente buenísimo. Mostar, el puente viejo de Mostar, muy bonito. No sé lo que es, pero es muy bonito. Pues aquí pone. Luego ahí tenemos Grecia. Monumento a la batalla de los Termópilas. ¿Sabéis, no? Los 300, los espartanos. Aú. Sí, es el monumento aquí. Aquí la explicación. Y aquí está la Acrópolis. Es la bandera de Grecia. Anfiteatro este. Y aquí la Acrópolis. Acrópolis y el teatro de Herodes. La ciudad sagrada. Es aquí donde están las cariátides. Es aquí el Partenón. Monísimo. Aquí tenéis la otra parte del Palacio del Belvedere. Esto ya os digo que os lo enseñé en directo. Entré por allá arriba y luego nos metimos por aquí, fuimos hasta aquí abajo. Todo esto os lo enseñé en directo en un vídeo el año pasado, creo recordar. Bueno, aquí veis Europa. La paella, el pretzel, la tarta Sacher, la cerveza. Ah, mira, de España está el Alcázar. Estoy dando sombra. El Alcázar, esa soy yo. Hola. Estos son los monumentos que vamos a ver. Bueno, Neuschwanstein, monísimos. Füssen es el pueblo. De este también tenéis un vídeo en el canal. De hecho son dos vídeos donde os enseño todo lo que se puede. O sea, no las estancias os las enseño en fotos. Pero bueno, aquí veis la parte de delante. La torre, sabéis, el dormitorio de Luis estaba mirando para allá. Y desde el balcón que hay aquí en el otro lado también tenéis un vídeo en directo, pero tenéis dos grabados con la GoPro. Es esta de Alemania. Esto es Suiza, Schloss Sion. Aquí tenéis en el canal 3 vídeos. Este castillo os lo he enseñado en 3 vídeos. Es el castillo que fue la inspiración para la película de Disney de La Sirenita, el castillo del príncipe Eric. Se entra por aquí, entonces podéis ver todo y tal. Esto ya os digo, lo tenéis en 3 vídeos en el canal. Monísimos, veis aquí. Castello de Sion. Monísimos, el castillo es una pasada, ya os digo, lo tenéis en 3 vídeos. Luego esto es Francia, Cheverny, castillo de Cheverny, no sé dónde está. Ay, espera, que me he venido por aquí. Esto es Lorelai. Lorelai, tengo un vídeo en directo que os hice hace 2 años. Lorelai, el castillo de Pfalz. No se veía este castillo, de esto tengo fotos. Pero os hice desde el Risco Lorelai, sí que os hice un vídeo en directo hace 2 años o así, creo.
está el castillo este, Greifels. Esto es Bélgica. El edificio este. Voy a ir para acá. Bélgica, Bonn. No, esto es la casa de Beethoven en Bonn. Lo de atrás es el Teatro Opera House de Bonn. Esto es Bruselas. El Autonium. Es aquí el edificio este. Luego aquí de Francia tenemos, aparte de París, el edificio este monísimo. Aquí los jardines estos preciosos. Voy a bajar porque las niñas se han subido a la Torre Eiffel, que no es la idea, pero veis el palacio este y la Torre Eiffel. Esas niñas se han subido, entonces ahora en cuanto se bajan os lo enseño, pero no quiero yo. Ay, allí hay un acueducto. Me voy a acercar ahora el acueducto ese. Bueno, espera, mientras las niñas se bajan. No están los edificios para estar escalando, pero bueno. Vers Pont du Gard. Esto está en Francia también, el puente este. No sé qué puente es, muy bonito. La Tour Eiffel. De esto tenéis un short y un vídeo que intenté hacer en directo que no era demasiado bueno. Aquí tenemos España, España. Y tenemos el Alcázar de Segovia. También lo tenéis en vídeo en el canal, es un vídeo de los antiguos, pero ahí lo tenéis. Sabéis que fue la inspiración del castillo de la madrastra de Blancanieves. Si os fijáis aquí, cuando se ve el castillo de la madrastra de Blancanieves, esta es la inspiración. O sea, tenéis el de la Bella Durmiente, el de la Sirenita y el de Blancanieves. Es verdad, se me ha olvidado deciros en Neuschwanstein, que era la inspiración para el castillo de la Bella Durmiente. Así que tenemos las tres inspiraciones de los tres castillos. Los tenéis aquí. España, buenísimo. Representación española. El Alcázar de Segovia. También lo tenéis en vídeo en el canal, ¿eh? Precioso es. Luego tenemos Portugal, Lisboa, la Torre de Belén. Aquí hice vídeos en el 2018. Bueno, cuando nos fuimos a Madeira, que no pudimos, o sea, nosotros teníamos que volar de Zurich a Funchal, pero en Funchal había habido un huracán. Nos mandaron a Lisboa, estuvimos 2 días en Lisboa antes de poder ir a Funchal. Bueno, por lo menos conocimos Lisboa, precioso. Creo que algún vídeo tengo que tener, porque los hice en directo, pero algún short o lo que sea. Si queréis, de estos puedo enseñar fotos y algún vídeo a lo mejor. Si queréis, pues ya sabéis, me lo dejáis en los comentarios y os lo pongo. Es la Torre de Belém. Luego aquí tenemos los Países Bajos, los molinos de viento de los Países Bajos, monísimos. Luego aquí tenemos San Patrick, la esta de San Patricio. Qué bonito, 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 bonito. Aquí Inglaterra, vamos, Londres, la Basílica de San Paul. Aquí es donde se casó Lady Di con el príncipe Carlos, bueno, el rey Carlos ahora. Stratford-upon-Avon es la casa natal de Shakespeare. Ahí atrás. Buenísimo. Y luego aquí tenemos eso que es ahí al fondo. Glücksburg. Glücksburg es Alemania todavía. Castillo muy mono en Alemania. Y aquí tenemos la Sirenita de Copenhague, que me acuerdo que yo la he visto, también tengo fotos de ella en original, pero me acuerdo una vez viajamos, cuando yo todavía estaba en City Nightland, con mis tíos, o sea, mi tío, mi tía, mi primo y mi abuela se vinieron a Copenhague, estuvimos por Copenhague y resulta que la señora no estaba. Se la habían llevado a la exposición universal de no sé qué, y había en el sitio en el que ella normalmente está, había una especie de pantalla grande con un vídeo en directo desde Shanghái, yo no sé dónde leches estaban. Digo, no me fastidie, hacemos 6.000 kilómetros para venir a verla y no está. Pero bueno, aquí la tenéis, la Sirenita de Hans Christian Andersen. De esta tenéis, o sea, tenéis un vídeo de la Sirenita que hay en Suiza. Que ahí tenemos una Sirenita también en Suiza, eso también lo tenéis en el canal. Y bueno, luego esto ya es la salida, esta fuentecita, el agua no se puede beber. Y luego está la zona de juegos. Aquí hay una de esta de los coches, les dan unas clases a los niños si pueden ir con los coches. Y por 3 euros pues puedes imprimir su carnet de conducir. Este es un campo de estos para que los niños escalen y vayan haciendo cosas y tal. Luego allí hay un castillo de estos que puedes echar unas pistolitas de agua que le das así de vueltas y echa agua.
La zona de los papagayos, allí hay como unos loros y unos papagayos y tal. Ahí te subes al trenecito que te da la vuelta. Está el cine en 7D. Luego aquí hay otro trenecito. La verdad que hay un montón de cosas. Luego en esa zona es la zona en la que está hecho Venecia. Puedes ir como en góndola por Venecia. Y hay una montaña de agua, una montaña acuática de estas. Aquí cuenta un poco de muro parlante de Europa. Cuenta historias, ¿ves? Suiza tiene 7000 lagos y ninguno está más de 17 kilómetros alejados unos de otros. Es un poco informaciones sobre Europa. Hasta aquí. Y pues yo creo que ya lo hemos visto todo. Pero me voy a dejar aquí un poquito para... me escamocho toda. Ya os digo, esa es la zona de donde está Italia, donde está Venecia y tal. Y luego allí, que es donde está la montaña acuática y tal. Así que yo creo que ya hemos visto todo. Espero que os haya gustado, que no os haya aburrido. Ha sido un vídeo bastante largo, pero espero que haya sido interesante. Así que, pues nada, viajantes, hasta la próxima. Y desde aquí, desde Rimini, desde el Italia en miniatura, un saludo. Chao, chao. Bomba klaccia. Ja, ist schon gut, Schatz. Nein, nein, das reicht schon nicht ab. Los geht's? Ja, ja, ja.